En este caso, una observación antes de decir cómo es la transformación lineal. Cuando esta es la F es una transformación lineal, entonces tenemos que F de A más H para A cualquier elemento en Rn menos F de A es igual a F de A más F de H menos F de A. ¿Ok? Con lo que esto nos da simplemente F de H. ¿Ok? Entonces, está claro que si uno espera tener una transformación lineal, como uno espera que este límite, vamos a copiarlo acá para no... Como uno espera que ese límite sea cero, entonces fíjense ustedes que esto que está acá, al ser F de H, según la cuenta que está arriba, entonces la transformación lineal que uno debería introducir acá es la misma F. ¿Okay? Porque si uno coloca F de H acá, bueno, restándole a este F de H el F de H, resulta que en el numerador de este cociente vamos a tener 0. Por lo que parece claro que L es igual a F, es la misma F. ¿Ok? En efecto, en este caso, lo que se tiene es que el límite anterior el límite si colocamos aquí donde va L, colocamos F, se convierte pues en lo que teníamos arriba, que sería F de H menos F de H. ¿Ok? F de H arriba, porque todo esto, como habíamos visto, era F de H menos F de H sobre H, la norma de H. Con lo cual se tiene que efectivamente el límite va a ser 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que una cosa interesante acá del razonamiento que hemos llevado a cabo en este ejemplo y en el ejemplo que aparece acá en el libro, en el ejemplo 2, es que simplemente colocamos allí una transformación lineal y vimos que para esa transformación lineal el límite que está en la definición pues efectivamente vale 0. ¿Ok? Uno debería preguntarse de una manera natural eh, ¿es esa transformación lineal única? Es decir, yo estoy colocando aquí una transformación lineal, en el caso anterior la transformación nula, en este caso de una cuando f misma es una transformación lineal, entonces colocamos la propia f allí. Pero uno se pregunta, ¿será que esa transformación es única? Porque uno podría colocar otra transformación allí. Bueno, la verdad es que sí, es única. Y de hecho, como ejercicio, si yo no recuerdo mal, una de las listas de ejercicios anteriores se pedía mostrar en el caso
de curvas que la transformación lineal era única. ¿Ok? En este caso, se puede seguir el mismo procedimiento o un procedimiento análogo al de este ejercicio, el 1.6, para mostrar que efectivamente si uno en esta definición de diferenciabilidad tiene dos transformaciones lineales, entonces esas dos transformaciones lineales tienen que ser la misma transformación. ¿Okay? En esta definición de diferenciabilidad, la transformación L es única, por lo que cuando uno procede de la manera en que lo hicimos, en estos ejemplos en donde conseguimos una transformación lineal con la propiedad requerida, eso es suficiente para chequear la diferenciabilidad. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo que acabamos de desarrollar acá, aquí, fíjense que no fue tomado de una manera particular, sino que era un elemento cualquiera en Rn. ¿Ok? Entonces, como esto ocurre para todo elemento A de Rn, está claro que la transformación lineal que estamos considerando, pues es una función diferenciable en todo punto A de Rn. No solamente en uno de ellos, sino en todos los puntos, porque el punto fue tomado de manera arbitraria. Entonces, esto significa que f es diferenciable en cualquier elemento de Rn. ¿Okay? Bueno, fíjense que, ok, bueno, en el ejemplo en el que las funciones son funciones escalares, ya no funciones vectoriales como las que hemos considerado en este caso, sino que cuando m vale 1, entonces uno tiene estos casos. ¿Ok? Bueno, déjeme antes de dar el siguiente teorema, voy a colocar aquí, ahí en el canal ese de YouTube que yo les comparto los videos, hay algunos videos con respecto a la diferenciabilidad, ¿sí? Con respecto a la diferenciabilidad, déjenme cambiar la cuenta acá. Estoy con esto. Hola a todos, una vez más. Voy a colocar el video que es bastante corto para que lo puedan ver. Déjenme ver cómo hago esto. Sí, creo que es. Por favor, me dicen si se oye lo que está allí, ¿ok? Saludarles desde aquí. En esta oportunidad hablaremos de diferenciabilidad. Oye. Sí, profe. Ok. Ya de funciones de varias variables y algunos ejemplos. Tendremos el concepto de diferenciabilidad. Profe, ahorita no se escucha. Función de dos variables. Pero no sé si le puede poner en compartir audio, optimizar para video cuando le comparta la pantalla. Ahí se oye. Escalares de varias variables y a demostrar si una función es o no es diferenciable.
como requerimientos previos. No, déjeme chequear a ver cómo compartir acá. Advanced option. Sí se escucha, profe, solo que está un poco bajo. Ya, déjeme, es que quizás no está compartiendo lo de no está compartiendo el audio del sistema. Ok, entonces, listo, ahora sí, debería compartir. De funciones de varias variables, límites de funciones de varias variables y derivadas parciales. Recordemos primero la definición del límite de una función de dos variables. Para ello, sea f una función definida en un abierto de R2 Sí. Profe, punto en un o en su frontera. Diremos que el límite de f cuando xy tiende a b es L y lo denotamos de esta manera. Si dado cualquier epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que cada vez que se cumple esta doble desigualdad, se cumple esta otra desigualdad. Sobre este concepto se ha hablado ampliamente en otros videos y recomendamos chequear aquellos para ver con más detalle lo que significa este concepto. Recordamos además el concepto de derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto a x en AB viene dada por este límite, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b menos f de ab sobre h, y se denota de esta manera, mientras que la derivada parcial de f con respecto a y en AB es este otro límite cuando h tiende a 0 de f de a, b más h menos f de ab sobre h, y estas derivadas existen siempre que estos límites existan. Sobre este concepto también se ha hablado en otros videos que recomendamos ver. Veamos el concepto de diferenciabilidad de una función de dos variables. La f de R2 en R, diremos que ella es diferenciable en AB si primero la derivada de f con respecto a x y de f con respecto a y en el punto AB existen. Deben existir todas las derivadas parciales en el punto AB. Y segundo, que este límite, que vamos a denotar por 1, existe y además vale 0. Notemos que en este límite, el hecho de que este límite valga 0 significa que el numerador en este cociente tiende a 0 de una manera más rápida que el número que está abajo. Y esto significa que la función f de xy está siendo aproximada por esta expresión cerca del punto AB. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Como observación debe notarse que el hecho de que las derivadas parciales existan no es suficiente para que la función sea diferenciable en el punto AB. Esto no va a ser suficiente ni con funciones de dos variables ni con funciones de más variables. Debe ocurrir esta otra condición. En el caso de una variable, el hecho de que el límite existe, el límite por medio del cual se define la derivada exista, significa que la función es derivable y eso es suficiente. Pero de dos variables en adelante no lo es. Como segunda observación, notemos que esta expresión que está acá, que aparece aquí en el numerador pero con signo negativo, se puede escribir de esta otra manera, como un producto punto, en donde el vector que está involucrado en este producto punto se llama gradiente de f en AB y viene definido como la derivada parcial de f con respecto a x en AB en la primera coordenada del vector y en la segunda la derivada de f con respecto a y en AB. Por lo tanto, el límite considerado en 1 se puede escribir de esta forma más compacta, que se utilizará también cuando estemos hablando de límites de este límite, pero con funciones de más variables. El hecho de que 1, el límite considerado en 1 sea 0, expresa el significado que damos cuando decimos que esta expresión es una buena aproximación de la función f en una vecindad del punto AB. Noten ustedes que esto que está acá, si lo igualamos a z, representa la ecuación de un plano. Resulta que esta expresión está íntimamente relacionada con la ecuación del plano tangente que estudiaremos en otro video. Veamos el primer ejemplo. Los ejemplos más sencillos que podemos dar son los siguientes. El primero de ellos es la función constante. En la función constante resulta que las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y en cualquier punto AB, ambas son 0. Por lo tanto, cuando consideramos el límite en 1, resulta que ese límite va a ser igual a 0, porque esta expresión que está acá en el numerador, k menos este producto punto que es 0, porque el gradiente acá es 0.
Entonces tenemos que esta función, la función constante, es una función diferenciable en cualquier punto a, b de R2. Como segundo ejemplo, consideramos estas dos funciones, f de x, y igual a x y g de x, y igual a y. Resulta que ellas también son diferenciables en cualquier punto a, b de R2. Para verlo, notemos que las derivadas parciales, la de f con respecto a x vale 1 y con respecto a y vale 2 en cualquier punto a, b de R2. Es decir, el gradiente de f en AB no es más que 1,0, el vector 1, 0. Así que tenemos que la expresión considerada en 1 en aquel límite va a ser de esta manera. F de xy es x, f de AB es a, entonces esto es x menos a, pero en este producto punto, cuando hacemos este producto punto, como el gradiente es el vector 1, 0, resulta que el producto punto es igual a x menos a solamente. Por lo tanto, en el numerador de este cociente vamos a tener x menos a menos x menos a. Es decir, este límite va a ser 0. De la misma manera, cuando consideramos las derivadas parciales de g ahora con respecto a x y con respecto a y, resultan ser 0 y 1 respectivamente. Por lo tanto, en el límite 1, el límite que está considerado en 1, resulta que esto va a ser y menos b menos y menos b, porque el gradiente de g, al ser el vector 0, 1 y multiplicarse, hacer el producto punto con este otro vector, x menos a y menos b, él resulta ser y menos b. Entonces vamos a tener y menos b menos y menos b, y en este numerador vamos a tener 0, y por lo tanto el límite también va a ser 0. Eso significa que estas dos funciones son diferenciables en cualquier punto a, b de R2. Veamos ahora este otro ejemplo en donde consideramos una función a trozos x cuadrados por y entre x cuadrado más y cuadrado si xy no es el origen y 0 si xy es el origen. Aquí vamos a ver si esta función es o no es diferenciable. En primer lugar, tenemos que ver la condición de las derivadas parciales y para ello calculamos estas derivadas parciales en el origen y resulta que por definición la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 viene dada de esta manera. Arriba resulta ser 0 en el numerador y por lo tanto el límite que estamos calculando es el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Esto es igual a 0. De una forma similar, calculamos el límite que corresponde a la derivada parcial de f con respecto a y. Este límite es de la forma 0 sobre h, por lo que el límite también vale 0. Eso quiere decir que el gradiente de esta función en 0, 0 es el propio 0, 0. Tenemos así la primera condición de la definición de diferenciabilidad satisfecha y vamos a ver si la segunda condición es cierta o no lo es. Tenemos que este límite considerado en 1 es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esto que está acá y resulta que f de xy es x cuadrado por y entre x cuadrado más y cuadrado, pero f de 0, 0 es 0. Esto es 0 porque la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 es 0 y esta también es 0 porque esa otra derivada parcial con respecto a y también vale 0. Por lo tanto, el límite se convierte solamente en este límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado por y en módulo arriba y abajo x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Este límite es fácil ver que no existe. En efecto, si uno toma el camino y igual a x para acercarse al punto 0, 0, resulta el límite cuando x tiende a 0, 0 de el módulo de x cuadrado por x entre x cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, que al ser desarrollado se transforma en el límite de 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces el límite es 1 sobre 2 raíz de 2. Y por lo tanto la función no va a ser diferenciable, porque para ser diferenciable este límite tiene que ser 0. Pero además el límite no existe porque si uno se acerca al 0, 0 por y igual a 0, por ejemplo, ese límite va a ser 0 y entonces no va a coincidir por dos caminos y el límite no va a existir. Es un ejercicio que dejamos. Lo cierto es que este límite no va a ser igual a 0 y por lo tanto la segunda condición de diferenciabilidad no se cumple y eso quiere decir que la función no es diferenciable en el origen. El ejemplo anterior es un ejemplo interesante porque muestra que la continuidad en un punto no te implica la diferenciabilidad en ese punto. En efecto, en el ejemplo anterior, uno tiene que este límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es 0, que es el propio f de 0, 0, así se definió. Es decir, la función es continua, pero como vimos, no es diferenciable en el origen. Como tercer ejemplo, consideremos esta otra función en donde tenemos x cuadrado por y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado si xy no es el origen y 0 si xy sí es el origen.
veamos que esta función sí va a ser diferenciable. En primer lugar, de la misma manera que antes, consideramos las derivadas parciales en 0, 0 y usamos la definición de derivada parcial en 0, 0. Para el caso de la derivada parcial de f con respecto a x corresponde a este límite y para el caso de la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0 es un límite similar y resulta ser que también esa derivada parcial vale 0. Por otro lado, esta expresión que está acá se puede escribir de esta manera, porque aquí f de 0, 0 vale 0, este vale 0 y este vale 0, por lo tanto, lo único que sobrevive es el módulo de f de xy, y f de xy estaba de esta manera, al tomar el módulo se transforma en esta expresión que está acá. Noten ustedes que esta expresión que estamos estudiando no es más que la expresión a la que le debemos tomar el límite cuando xy tiende a 0, 0. Para ver cuánto vale este límite, debemos notar que debido a que x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado y esta otra desigualdad también es cierta, entonces se tiene que x cuadrado por módulo de y es menor o igual que esto. Lo que hemos hecho para llegar a esta desigualdad no es más que tomar esta desigualdad, esta otra y multiplicarlas. Y llegamos hasta esta que está acá. Eso quiere decir, al pasar a dividir esto para el otro lado, como esto no es 0, sino que es estrictamente positivo, lo podemos pasar a dividir para el lado izquierdo y resulta que la desigualdad se mantiene y obtenemos esta desigualdad. Ahora, al multiplicar esta desigualdad por módulo de y, resulta esta otra que está acá. Eso nos lleva a que, gracias a que esto que está acá tiende a 0, cuando xy tiende a 0, 0, el teorema del sándwich nos permite garantizar que esta expresión tiene límite 0 cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, esta función, la que estamos estudiando, sí es diferenciable en el origen. Como algunas observaciones finales, queremos comentar que el gradiente de una función de n variables viene dado por medio de este vector. Es un vector de n coordenadas cuya primera coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x1 en x0 y así sucesivamente hasta la última coordenada. Además, decimos que f de Rn en R es diferenciable en x0 si todas sus derivadas parciales existen en el punto x0 y además este límite es igual a 0. Este límite que estamos nombrando por medio de 2 es el análogo al límite que nombramos por 1 en el caso de dos variables. Dejamos estos ejercicios para que puedan practicar y si tienen algún problema con estos o ejercicios similares nos pueden contactar a través del correo electrónico que ven en pantalla. Bueno, no sé si quedó claro lo que está allí. De todas formas, eso lo pueden ver después si tienen la necesidad de hacerlo. Ya saben que sí. Ok, entonces, pues, eso, fíjense que lo que se muestra en ese video sirve para calcular derivadas, o más bien para chequear si hay diferenciabilidad o no de funciones que son de R2 a R. Pero en verdad, como el caso de funciones de Rn en R es un caso realmente análogo, muy parecido al caso de R2 a R, entonces lo que ahí se muestra también sirve con las modificaciones que corresponde hacer para el caso de funciones de n variables, ¿ok? De funciones escalares de n variables, es decir, funciones que van de Rn a R. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, fíjense ustedes que la definición de ser diferenciable, esa definición que vi allí en el video, es parecida a esta, solo que estamos hablando en aquel caso de funciones de n variables o de dos variables y después al final una observación de n variables y que devuelven un número real. Entonces, en realidad esto aquí no estaría en negrita, sino que es un número, sería un número, en este caso es un vector porque es una función que va hasta Rn, ¿ok? Pero en el caso que estaba considerando allá, era una función de una función escalar, ¿ok?
Bueno, este otro, que es un ejemplo que está aquí, sin ponerlo como ejemplo como tal, así, enunciarlo así como está arriba, es un ejemplo sencillo porque fíjense que este no es más que un caso particular del ejemplo 3, porque esta transformación que va de R2 a R es una transformación lineal. Es bastante fácil ver que esa transformación es lineal. ¿Ok? El ejemplo 3 dice entonces que como ella es lineal, su diferencial, que es la transformación lineal que aparece acá, su diferencial no es más que ella misma. Ok, entonces esto es lo que dice esta, digamos, última parte del ejemplo 3. Ok, un caso particular de una transformación lineal, en este caso de R2 a R, cuyo diferencial por el ejemplo anterior tiene que ser la misma función. Ok. Bueno, ahora sí, tenemos este teorema, una función de Rn en Rm es diferenciable, okay, asumimos que ella es diferenciable en el punto A, entonces resulta que las derivadas parciales, perdón, las derivadas direccionales de esta función en cualquier dirección existen cuando la evalúo en el punto A. Okay. Es decir, estoy considerando allí derivadas direccionales en todas las direcciones, pero desde el punto A, porque es en el punto A en donde tengo diferenciabilidad. Y además, eh, esa derivada direccional simplemente se calcula por medio de el diferencial de f en A evaluado en B. Okay. Entonces vamos a ver ese teorema. O sea, f de Rn en Rm, una función diferenciable en un punto A de Rn, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esta derivada direccional existe para todo B en Rn. ¿Sí? Y además, ella se calcula simplemente como el diferencial de f en A evaluado en B. ¿Sí? La demostración es comenzar con esta. Básicamente, la demostración es calcular la derivada direccional. Como hay diferenciabilidad, tenemos esta. ¿Ok? Pero déjenme ver si acá, creo que fue en la clase anterior, que vimos cómo se definía la derivada direccional. No, fue la anterior de esa. Era, esta era la derivada direccional. Así era como se definía, ¿no? Entonces, primero, como f es diferenciable en A, entonces sabemos que este límite, todavía lo pongo aquí, este límite vale 0, ¿no? Donde esto que está acá es de f sub A. H. Por otro lado, la derivada direccional, según esto, se calcula de esta manera. Fíjense que aquí, en cambio, este h es un número real. ¿Okay? Aquí este h es un vector, pero en el caso de la derivada direccional es un número real. Entonces, consideren, en lugar de h, vamos a considerar, para que aparezca esta expresión que está acá,
Sí. Fíjense que lo que hacemos es simplemente, en lugar de tomar este h, vamos a tomar el vector b. Ok, en lugar de ese h, tomamos el vector b que estoy considerando aquí, pero como h aquí debe tender a 0, entonces lo multiplico por un t y hago que ese t tienda a 0. ¿Ok? Entonces, eh, primero esto vale 0, ¿ok? Por un lado. Ahora tomando h de esta forma, th de la forma t por b, también tenemos que eso vale 0. ¿Ok? El límite cuando h tiende a 0, cuando t tiende a 0 en este caso, ¿sí? De f de a más t por b menos f de a menos diferencial de f en a evaluado en t por b sobre t por la norma de b. Bueno, en realidad aquí sería el módulo de t, ¿ok? Porque t por b es lo que está dentro de la norma, ¿ok? Entonces ese t sale como, como un módulo. Entonces esto vale 0, ¿ok? Vale 0 porque esto que está acá, que es t por b, tiende a 0 cuando t tiende a 0, ¿ok? Y entonces h misma tiende a 0 y por lo tanto esto se va a cumplir, lo de arriba. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos casos, ¿no? Evidentemente, como aquí hay un módulo de t, hay dos casos. En el libro no consideran esos dos casos, pero en verdad cuando uno lo estudia un poco, entonces se da cuenta de que realmente no hace tanta falta estudiar los dos casos, porque al final da lo mismo. ¿Sí? Pero yo lo voy a hacer. Si t se acerca a 0 por la izquierda, dice que esto es un límite en una sola variable, en la variable t, ok, la variable t es real, entonces en una sola variable. Eh, entonces, para ver que el hecho de que esto valga 0 significa que vale 0 por los dos lados, por los límites laterales también vale 0. Si t tiende a 0 por la izquierda, entonces eh, sabemos que este límite también tiene que tender a 0 porque el límite cuando te tiende a 0 de toda esa expresión vale 0. Entonces va a ser así. ¿Ok? En este caso, en esta última parte, voy a poner aquí, esto lo voy a poner en rojo para diferenciarlo de lo otro. Eso último que está en rojo es una transformación lineal, porque es diferencial, de manera que eso va a ser, como t es un número real, el t sale de esa transformación lineal. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, cuando t tiende a 0 por la izquierda, eso quiere decir que t es negativo, de manera que aquí queda menos t. ¿Ok? Aquí sobre la norma de esto va a valer 0. ¿Qué más podemos decir acá? A ver. Esta norma, fíjense ustedes, como es una constante esa norma con respecto al límite, porque el límite tiende a 0, ok, es cuando t tiende a 0, esa norma de b, en realidad la puedo sacar y la paso a multiplicar al otro lado. Y no pasa nada, porque eso no está contribuyendo en nada a que el límite sea 0. Ok, de manera que aquí yo simplemente puedo colocar menos t y ya está. ¿Sí? Bueno, creo que aquí hay que hacer algo más.
No, fíjense, ya sé por qué no es necesario considerar este caso. Este caso en el que t tiende a cero por la izquierda no es necesario considerarlo por lo siguiente. Fíjense qué pasa. Aquí, cuando uno hace h tender a cero, h es un vector. ¿Ok? Entonces, por todos los lados, por todos los posibles caminos que yo me acerque al origen, este límite va a ser cero. No importa por dónde me acerque al origen, siempre el límite va a ser cero. De manera particular, si nosotros hacemos este cambio de variable, ¿sí? Cuando uno hace este cambio de variable, lo que está haciendo es acercarse por un camino al origen, ¿ok? Pero yo me puedo acercar, por ejemplo, con el camino por el cual t es igual es positivo. No necesito considerar otros valores de t, porque, es decir, yo podría hacer aquí el cambio t al cuadrado, ¿ok? O t al cubo, o qué sé yo, otras expresiones que se acerquen a cero cuando t tiende a cero, ¿ok? Porque lo que me interesa realmente es que este h se vaya para cero cuando t tiende a cero. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando considero solamente t positivo, ¿ok? Porque por todos los posibles caminos este límite va a ser cero, particularmente por este camino nada más, por donde me acerco a cero, pero por vectores que están multiplicando a un t que es positivo nada más, ¿ok? Entonces, esto acá, realmente yo puedo considerar solamente ese caso de positivo y entonces este módulo ya no es necesario colocarlo ahí. ¿Ok? Es decir, de esa forma me elimino el módulo. Y esto significa, esto es equivalente entonces a lo siguiente, al límite cuando t tiende a cero de f de a más t por b menos f de a sobre t menos el diferencial, porque esto aquí se simplifica el t, ¿verdad? Va a ser el diferencial de f en a evaluado en b, y eso va a ser 0. Bueno, esto lleva a que la derivada, esto que está acá, fíjense ustedes que todo esto que está acá, no es más que la derivada parcial, o la derivada direccional de f, ¿sí? En la dirección del vector b. Y entonces en el otro lado queda, pasando al otro lado, queda el diferencial, que es efectivamente lo que se dijo en el enunciado del teorema. ¿Okay? Es decir, aunque yo aquí coloqué al principio tomar solo h de la forma t por b, bastaba con tomar t positivo. ¿Okay? Y al hacer las sustituciones correspondientes en el límite de arriba, yo sabía que valía 0 porque la función era diferenciable en el punto A. Entonces, resulta que al hacer las sustituciones allí y al desarrollar, queda esta expresión que está acá. ¿Ok? Eso me lleva precisamente a lo que quería mostrar. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Ya participo. Bueno, entonces, fíjense, eso es lo que hace acá. Lo que pasa es que lo que a mí me parece que hace falta en esta demostración es decir que basta con tomar t positivo. ¿Ok? Porque pasan de esto que está acá, esta norma de t por b, simplemente a esta expresión. ¿Ok? Pero para hacer eso uno necesita que t sea positivo. Bueno, fíjense ustedes, además, que lo anterior es falso, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que lo anterior no, el recíproco de lo anterior es falso. En el sentido de que el hecho de que todas las derivadas parciales, todas las derivadas direccionales, perdón, existan en un punto,
no significa que la función sea diferenciable. Eso es precisamente de lo que yo estaba comentando en el caso del ejemplo que di en el video, cuando decía, bueno, el ejemplo es interesante porque muestra, había un ejemplo de una función que es diferente, existe en todas las derivadas parciales, pero la función no es diferenciable. Entonces, el hecho de que las derivadas parciales existan no significa que la función sea diferenciable, pero mucho más. Ustedes recuerdan que nosotros cuando hablamos de la derivada, la derivada direccional, ¿sí? En esta clase, dijimos que estas, cuando considerábamos los elementos, los vectores D, eran los elementos de la base canónica, o la base estándar, las derivadas direccionales en la dirección de estos vectores resultaban ser no más que las derivadas parciales de f. ¿Okay? Bueno, esas derivadas parciales, como dijimos en el video, o como dije en el video, si ellas existen, eso no garantiza que existen en un punto, ¿no? Eso no garantiza que la función sea diferenciable en un punto. Bueno, lo que estoy diciendo ahora es que si uno tiene no solo las derivadas parciales, que serían casos particulares de estas derivadas direccionales, sino cualquier derivada direccional, en cualquier dirección, en el punto A, si todas esas existen en el punto A, eso no quiere decir que la derivada, que la función sea diferenciable. Y un ejemplo de eso es esto, ¿no? Tengo esta función, 2x cuadrado por y entre x a la 4 más y cuadrado, una función de R2 en R, ¿ok? Y en el caso, eso cuando x, y no son 0, simultáneamente no vale 0, ¿ok? Pero en 0, 0 vale 0, es una función definida a trozos. Entonces, bueno, aquí dice que en el ejercicio se mostró que no era continua, pero usted puede mostrar que esta función no es continua. Es fácil ver que ella no es continua, porque si uno toma el límite cuando x tiende a 0, cuando x y tiende a 0, 0, pero por un camino, por el camino, por ejemplo, y igual a x cuadrado, entonces, por ese camino, este límite va a valer ¿cuánto? Bueno, vamos a verlo para que un ejemplo acá sea esta función. Esta es la función que estamos definiendo. 2x cuadrado y sobre x a la 4 más y cuadrado. Si xy no es el 0, 0 y 0 si xy es el origen. ¿Okay? Entonces, f no es continuo en el origen. ¿Okay? Fíjense, el ejercicio 2.1 de abajo, vamos a ver cuál es ese ejercicio 2.1. En ese ejercicio 2.1 se pide mostrar, ¿sí?, que si uno tiene diferenciabilidad, entonces tiene continuidad. Es un ejercicio que usted va a hacer. Si f es diferenciable en el punto A, entonces necesariamente es continuo en el punto A. ¿Ok? Entonces, esto significa que como esta f no es continua en el punto 0, 0, ella no puede ser diferenciable en el punto 0, 0. ¿Ok? Porque contradiría este resultado. ¿Está claro? Bueno, usted con esta sugerencia que sea en el ejercicio puede mostrar que la función es continua. La idea esencial es que como la función es, para demostrar este ejercicio, como la función es diferenciable, ¿okay?, entonces este cociente tiende a 0 cuando h tiende a 0. A ese cociente se le llama R de h. Ahora, cuando usted despeja, ok, f de a más h lo despeja de esta expresión que acaba de definir como R de h, le queda esto que está acá. Bueno, es evidente que cuando h tiende a 0, esto que está acá tiende a 0, el diferencial tiende a 0. ¿Por qué el diferencial tiende a 0? Bueno, porque el diferencial es una transformación lineal.
Y entonces esa es una transformación continua además. Entonces cuando h tiende a 0, esto es igual a df a en 0. Pero cualquier transformación lineal en 0 da 0. Entonces esto que está acá tiende a 0. ¿Okay? Y cuando h tiende a 0, evidentemente esto tiende a 0 también. ¿Por qué? Bueno, porque R de h, que es esta expresión que está acá, por ser f diferenciable, tiende a 0, pero el módulo de h también tiende a 0. Entonces es un producto de dos funciones que tienden a 0. Esto que está acá tiende a 0. Es decir, estos dos términos en la suma, en el lado derecho de esta igualdad, tienden a 0. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, el lado izquierdo tiende a f de a. Y eso es precisamente la condición de continuidad que se pide mostrar en este ejercicio. ¿Okay? Entonces, f no es continua. Vamos a verlo. ¿Sí? En efecto, no es continua en el origen. ¿Ok? En otros puntos sí que lo es. En efecto, si tomamos este camino, x igual 0, entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función sería el límite cuando cuando y tiende a 0 nada más. Cuando y tiende a 0 porque como se está tomando x igual a 0, estamos fijando ese valor. Entonces el único que hace falta que tienda a 0 para irse hasta el origen es y. ¿Ok? Entonces va a ser f de 0y. Esto va a ser el límite cuando y tiende a 0 de 2 por 0 cuadrado más, pero por y cuadrado, ¿sí? Por y, no cuadrado, por y, entre 0 a la 4 más y cuadrado. Evidentemente eso vale 0 por ese camino. Si tomamos el camino y igual a x cuadrado, tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy se convierte en el límite solamente cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado. Sí, porque ahora el y es x cuadrado. Bueno, si usted ve esta expresión que está acá, la voy a copiar para colocarla acá, límite cuando x tiende a 0, y aquí copio esta expresión. Fíjense que aquí donde va y, ya no aparece y, sino que es x cuadrado. Igual abajo, entonces esto se convierte no en y cuadrado, sino en x a la 4. ¿Ok? Está claro que este límite, cuando x tiende a 0, de 2x a la 4 arriba y 2x a la 4 abajo, se convierte en 1. ¿Ok? Porque bueno, ahí se simplifica y esto va a ser 1. Eso quiere decir que cuando me acerco al punto 0, 0 por estos dos caminos distintos, los límites difieren. Y entonces este límite no existe. Este límite, cuando xy tiende a 0, 0, de xy no existe. Y como no existe, es evidente pues que la función no es continua en el origen, ¿no? No tenemos continuidad. Esto implica además, por el ejercicio ese que comentamos hace un momento, que la función no es diferenciable.
No es diferenciable en el origen igual. En otros puntos sí lo va a hacer, pero en este punto es donde estamos considerando a la función f. Bueno, fíjense ustedes que para este ejemplo, lo que ocurre con la derivada direccional es lo siguiente, ¿no? Cuando usted calcula la derivada direccional, según la definición de derivada direccional, vamos a ver otra vez por acá, eso es el límite de la derivada direccional en el origen, ¿no? El punto A sería 0, 0. Sería f de 0 más h por b. Entonces, si el vector b es el vector a, b, okay, b se toma distinto de 0 bueno, porque aquí abajo después vamos a obtener el valor 0. Okay. Tenemos que esto, al sustituir eso acá, vamos a tener f de a h bh menos f de a, que este f de a es lo que se resta acá, que sería f de 0, 0. Este f de 0, 0 por definición vale 0, que entonces queda nada más esto. Cuando usted evalúa eso acá, bueno, donde está x coloca a, donde está y coloca b, va a ser, perdón, a por h y b por h, o sea, va a ser 2a por h al cuadrado, por b por h. Entonces vamos a tener acá 2, bueno, ahí debería quedar h al cubo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué queda h cuadrado? Porque se simplifica con este h que está aquí abajo. ¿Ok? Pero bueno, queda 2h al cubo al cuadrado b, pero un h se simplifica y queda 2h cuadrado. Abajo quedaría así, queda a la 4, h a la 4 y b cuadrado más b cuadrado h cuadrado. ¿Sí? Saca factor común h cuadrado, lo simplifica con el de arriba, ¿verdad? Arriba va a quedar 2a cuadrado b, ¿ok? Y abajo va a quedar, fíjense que queda a por h, a cuadrado por h cuadrado, a la 4 por h cuadrado, quedaría ahí más b cuadrado. Cuando h tiende a 0 queda b cuadrado nada más. Bueno, al final simplifica y queda esto. ¿Ok? Eso para b distinto de 0, si b no es 0, evidentemente ese límite sí va a existir. Por lo que bueno, además, en el caso en el que b vale 0, si b fuese 0, desde un principio este numerador sería 0. Ok, entonces tendríamos que también en ese caso, aún en ese caso, la derivada direccional existe. Entonces, en todas las direcciones posibles, cuando esté parado en el punto 0, 0, la derivada direccional de esta función existe. ¿Ok? Bueno, en un caso vale 0 y en otro caso 2 al cuadrado sobre b. Pero en todos los casos existe. Sin embargo, no tenemos diferenciabilidad de eso. Es decir, el recíproco de este teorema es falso. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir aquí. Sin embargo, no es difícil ver lo que acabo de mostrar ahí, cómo se hace, ¿no? Hay que sacar una cuenta y ya está. No es difícil ver que esto existe para cualquier vector en R2. ¿Ok? Eh, entonces, el recíproco del teorema es falso. En general, es falso. Eso no quiere decir que hay funciones que tienen derivadas direccionales en todas las direcciones y sean diferenciables. Sí las hay. De hecho,
bueno, el teorema habla de eso, ¿no? Pero el, tener todas las derivadas parciales, todas las derivadas direccionales en un punto, en todas las direcciones, no significa que sea diferenciable. Entonces, eso es algo que es como un poco, nos parece poco natural o poco intuitivo, ¿no? Porque uno esperaría, como en el caso de una sola variable, que si la función tiene derivadas, pues es derivable. Y en verdad no es así. ¿Ok? Una función, para que sea derivable, necesita más que tener derivadas. ¿Ok? Porque fíjense qué pasa acá. Este diferencial, lo que estamos diciendo es que las derivadas direccionales pueden existir, ¿ok? Y aún así, este diferencial no. ¿Ok? Entonces, esta igualdad se cumple cuando tenemos el diferencial, cuando la función es diferenciable y por lo tanto el diferencial existe. Si el diferencial no existe, ¿ok? Aún el lado izquierdo puede tener sentido en esta igualdad. Eso es lo que dice el ejemplo. ¿Ok? Esencialmente eso. Bueno, como segundo teorema, es un hecho bastante conocido, por lo menos en el caso de funciones escalares, cuando m vale 1, que si uno tiene una función diferenciable, la manera de calcular, o una manera muy sencilla, digamos, calcular la derivada direccional de f en la dirección de b y en el punto A, es por medio de un producto punto. Bueno, en este caso no es exactamente un producto punto, sino más bien una combinación lineal de derivadas parciales. ¿Ok? En el caso de las funciones de Rn en R, lo que se tiene es un producto punto entre el vector y el vector dado, el vector que me da la dirección y el vector gradiente. ¿Ok? Entonces, en este caso no es exactamente eso, pero muy parecido. ¿Ok? Tenemos teorema. Sea f diferenciable en el punto A. Punto A está en Fn. Entonces, ya sabemos que todas las derivadas direccionales existen, según lo del teorema anterior. Bueno, lo que dice esto es que esas derivadas direccionales no son más que se calcula de esta forma. Eh, ok. En otras palabras, lo que está diciendo esto es que para calcular una derivada direccional, en el caso de que una función es diferenciable en el punto A, lo que tengo que hacer es calcular las derivadas parciales. Fíjense, recuerden que estas derivadas, según lo de la clase anterior, acá lo denotamos de esta manera, eran las derivadas parciales, correspondían a las derivadas parciales y estas correspondían no más que a las derivadas direccionales en la dirección de los vectores de la base estándar. ¿Ok? Bueno, ¿qué se hace para mostrar este teorema? Usar el teorema anterior. El teorema anterior teníamos esto, ¿ok? Entonces, usamos esa igualdad. Por el teorema anterior, fíjense lo que pasa. Podemos escribir esto así. La derivada direccional, en la dirección del vector b, sabemos que existe en todas las direcciones cuando evalúo en el punto A, ¿ok? Y por el teorema anterior, no es más que esto evaluado en el vector b, ¿ok? Pero a su vez, el vector b se puede calcular simplemente como, por cierto, aquí no lo dije, eh, no lo dije, pero donde b, el vector b, es el vector b1 hasta b. ¿Ok? Estos bj que están acá son los componentes de b.
como ese es eso, B1 hasta Bn, entonces es evidente que es B1 E1 más Bn E. Se escribe de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, de F sub A, que es el diferencial, por ser una transformación lineal, resulta que es B1 de F sub A en E1. Y así hasta Bn de F sub A, Bn. Ok, en En, perdón, no Bn. Nuevamente, haciendo uso de este teorema, el teorema anterior, de esta igualdad que está acá, ponerla un recuadro para usando nuevamente esta igualdad. Acá tenemos esta expresión, pero evaluada en E1, E2 hasta N, en lo que estamos haciendo, ¿no? Si lo evaluamos en E1, entonces aquí queda, en lugar del vector B, queda el vector E1. ¿Okay? De manera que este primer diferencial evaluado en E1 no es más que la derivada direccional, según lo que acabamos de ver, en E1, ¿sí? De F en A. ¿Okay? Y así sucesivamente hasta Bn y la derivada direccional en N de F en A. ¿Esto qué es? Según la definición de derivada parcial. Bueno, esto que está acá es la derivada parcial y se denota de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que aparece en cada uno de esos términos. Esto es B1 de 1 F de A y así sucesivamente hasta Bn de NF de A. ¿Ok? Eso es precisamente esta suma que está aquí en el lado derecho. Eso es igual a esta suma. Y eso es lo que se quería mostrar. O sea, es un uso, es la demostración de esto, no es más que un uso reiterado para un lado y para el otro de el teorema anterior. Y ya está. Ok. Entonces, como un caso particular, observación, cuando m vale 1, es decir, f es una función de Rn en R, lo que tenemos es lo siguiente. Si f es diferenciable en un punto A de Rn, entonces la situación que se tiene es la siguiente. Se tiene que la derivada direccional de f en A y en la dirección de B no es más que el producto punto entre el vector B y el vector gradiente de f en A, donde el vector gradiente de f en A no es más que este vector, la derivada de f con respecto a x1 en A, y así sucesivamente hasta la derivada de f con respecto a xn en A. ¿Okay? Entonces hay un producto punto en el caso particular de funciones escalares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Ok.
Bueno, esto es lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Fíjense que una consecuencia de esta observación es el siguiente resultado. Entonces, como consecuencia, vamos a decirlo así, una consecuencia importante de esta observación tenemos que para funciones eh, escalares, por supuesto diferenciables, la derivada direccional, acá voy a ponerle de f en a, bueno, es el gradiente de f en a punto b, ok, o el punto b punto gradiente de f en a es lo mismo, producto punto es conmutativo. Esto no es más que, según lo que nosotros conocemos acerca del producto punto, el módulo de f del gradiente de f en a por el módulo del vector b por el coseno del ángulo que yo formo, donde θ es el ángulo entre el gradiente de f en a y b. Bueno, vamos a asumir por un momento que b es unitario, un vector unitario. Es decir, que tiene norma 1. ¿Ok? Bueno, en realidad aquí esto corresponde no a un módulo, sino a la norma. ¿Ok? La norma de cada vector. Entonces, en este caso, lo que tenemos según la fórmula que está arriba es que la derivada direccional de f en a no es más que la norma del gradiente de f en a por el coseno de θ. ¿Ok? Es eso. Entonces, fíjense ustedes que el máximo valor de esta derivada direccional, una observación antes de decir esto. La derivada direccional en este caso corresponde a un número. Esto es un número porque es un producto punto. Sí, es un escalar, es un producto punto. Entonces, por ser un número, bueno, nos interesa, digamos, esta derivada direccional, cuando uno la calcula en distintas direcciones, puede crecer o puede decrecer. Nos interesa entonces saber qué pasa o cuál sería la dirección en donde el crecimiento es mayor. Es decir, esto que está acá representa a la razón de cambio de la función en el punto A y en la dirección del vector. Entonces, representa la manera en que la función está cambiando. ¿Ok? En las direcciones en las que yo apunte, o la que tome, que es el vector B. Entonces, cuando uno tiene una función diferenciable, llega a una expresión como esta y asume que B es unitario, resulta que tenemos esta expresión y en esta expresión, fíjense que en el lado derecho, el gradiente de f para una f fija, evaluado en A y también para un A fijo, es fijo. Este número, este gradiente, perdón, es fijo y su norma, por lo tanto, también. ¿Ok? Entonces, la forma en que cambia esta derivada direccional depende del ángulo θ. ¿Ok? Entonces, si θ es un valor que correspondería entonces
a el ángulo entre este vector B y el gradiente de f en A, ¿ok? Entonces la derivada direccional va a dar un valor. Si θ cambia, entonces muy posiblemente esta derivada direccional da otro valor. Digo muy posiblemente porque, bueno, es posible que como la función coseno es periódica, es optiperiódica, puede ser que volvamos al mismo sitio. Ok, en realidad en ese caso no estaría cambiando como tal, sino que da un giro completo. Pero en realidad, si consideramos solamente los valores entre 0 y 2pi, ok, resulta que cuando θ cambia, la derivada direccional cambia. Y es evidente que esta derivada direccional va a tener un máximo valor. El máximo valor que se puede obtener es cuando el coseno alcanza su máximo valor. Porque como dije, esta norma está fija para f y a fijos. ¿Ok? Entonces, el máximo valor se alcanza cuando coseno alcanza el máximo valor. Y el coseno alcanza su máximo valor, evidentemente, cuando el coseno de θ es 1. ¿Ok? Que es cuando θ es igual a 0. ¿Ok? Entonces, está claro eh, que esta expresión, que es la derivada direccional de f en A y en la dirección de B, alcanza su máximo valor cuando θ vale 0. Es decir, cuando V apunta en la misma dirección, tiene la misma dirección que el vector gradiente. Cuando B y gradiente de f en A, que recuerden ustedes, este está fijo, el gradiente de f en A, son colineales. Es decir, ellos tienen la misma dirección. Esto lo que quiere decir es que si uno quisiera calcular la dirección, es decir, yo estoy parado en un punto, tengo una f de Rn en A, de Rn en R, perdón, y estoy parado en un punto A de Rn, y entonces hay infinitas direcciones a las cuales apuntar, ¿ok? Pero lo que dice este razonamiento, a partir de la observación que dimos, es que si yo quiero ir en la dirección en donde f crece más rápidamente, sí, tengo que ir en la dirección del gradiente de f en A. Eso es lo que está diciendo esta observación. ¿Ok? Entonces, lo que concluimos es que esta, por cierto, este es el máximo valor sería cuando el θ vale 1, y entonces cuando tengo este producto punto va a ser, cuando θ vale 0, pero el coseno vale 1, y el producto punto va a ser simplemente el módulo del gradiente. Ese módulo del gradiente es precisamente, en este caso además, el coseno sería 1 y el módulo o la norma del gradiente es precisamente el máximo valor. ¿Ok? Entonces, su máximo valor es la norma del gradiente de f. Es decir, el gradiente de f no solamente da la dirección eh, en- por, para donde tengo que apuntar para que la función f crezca más rápidamente, sino que además da el máximo valor de la razón de cambio, de la derivada direccional, ¿ok? En esa dirección. ¿Ok? Fíjense que acá en el libro dice que la dirección se alcanza cuando estoy en esta dirección, pero esa dirección es la misma que la dirección del vector gradiente. ¿Ok? No,
no tengo que dividir entre la norma para tener la dirección. Claro, usualmente lo que ocurre es que cuando uno habla de la dirección, suele referirse a vectores unitarios, ¿ok? Y no a un vector cualquiera. Pero en realidad no hay problema porque yo tengo mi vector gradiente y simplemente lo divido entre su norma y ya tengo la dirección que necesitaba para el caso de la dirección de máximo crecimiento de la función f. ¿Ok? ¿Queda claro esta observación y el resultado que se obtiene en la observación? Profe, lo último acerca de U, ¿podría volver a repetir, por favor? Aquí, sí, lo que dije es que en el libro, a diferencia de lo que yo hago acá, yo digo que la dirección es la dirección del gradiente, ¿sí? Que la dirección de máximo crecimiento es la dirección del gradiente. Ellos dicen en el libro, bueno, Edwards, dice que la dirección de máximo crecimiento es la del gradiente sobre su norma. Pero yo lo que estoy diciendo es que en realidad eso no importa tanto, aunque sí aclaro que cuando la gente habla de de dirección, se refiere a la dirección que da un vector unitario. Y esa es la razón por la que él aquí habla de este vector unitario. Sin embargo, cuando uno tiene un vector no unitario, uno a partir de ese vector no unitario también puede tener la dirección. Simplemente lo divide entre su norma y ya está. ¿Okay? Es decir, no hace falta dividirlo entre la norma para dar la dirección, digamos, estrictamente sí, pero digamos que uno, el vector unitario y el otro, que no es unitario, el vector gradiente y él entre sus normas, apuntan para el mismo sitio. Entonces, en realidad no, digamos, no hace falta para entender para dónde tengo que ir, no hace falta dividirlo entre la norma. ¿Ok? Aunque formalmente, cuando se habla de dirección, se habla de la dirección que da un vector unitario. ¿Ok? Por eso es que ellos acá, o él acá toma ese vector unitario. Ya, profe, gracias. Bueno, fíjense, ejemplo de esto, imagínense que un ejemplo, él lo presenta acá, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una función que denota la temperatura de un punto en el punto A, o estoy en R3, por decir algo, ¿no? Entonces, F lo que hace es medir la temperatura en el punto donde está parado, donde estamos parados, ¿ok? Entonces, dice que la suposición común en física es que el calor fluya en una dirección opuesta a la de más grande crecimiento de la temperatura, ¿sí? O sea que el calor busca el frío. Entonces, este principio lo que dice es que, o remarca o enfatiza el hecho de arriba de que, no mentira, el principio y la observación de arriba implica que la dirección del calor, del flujo del calor en A, está dado por este vector. Fíjense qué pasa, lo que ocurre es que la temperatura, digamos, cuando uno tiene la fuente de calor, la temperatura no va hacia o sea, la temperatura crece, no en la fuente de calor, sino que crece en donde el sitio, en los sitios más fríos, ¿no? O sea, mientras más frío está, el calor va fluyendo en esa dirección para cambiar esa temperatura de ser frío a ser ahora caluroso, ¿no? Entonces, en lugar de esa temperatura crecer en la dirección en donde tengo la fuente de calor, crece en la otra dirección. ¿Okay?
Imagínense este otro ejemplo en el que tengo un lago, ¿ok? Y entonces la función temperatura, pero en la función f lo que hace es describir la profundidad del lago, ¿ok? Imagínense que tienen un mapa f y lo que hace es como darles una especie de mapa de el suelo de este lago, ¿ok? Entonces, cuando usted está parado en una balsa sobre el lago, la F, el gradiente de esa F va a apuntar en la dirección, el gradiente de F en A, en el punto donde está parado, va a apuntar en la dirección en donde la profundidad crece más rápidamente. ¿Ok? Eso es lo que significa esta observación de máximo crecimiento de la función, ¿okay? Bueno, en donde la razón de cambio es mayor, básicamente. En la dirección en que la razón de cambio es mayor. Bueno, ahora vamos a hablar voy a definir ahora lo que es un punto crítico y después vamos a demostrar un par de resultados más. Bueno, este resultado como tal es un resultado que de hecho en la demostración del teorema anterior eh, uno podría proceder de una manera muy similar a esta para mostrar este hecho, demostrar que el diferencial simplemente es un vector en donde cada componente es un diferencial. ¿Ok? Pero bueno, ya veremos eso. Y después nos interesa mostrar que ese diferencial viene dado de esta forma. Viene dado, o más bien de la forma f' evaluada en A por el vector B, ¿ok? Donde f' es la matriz asociada a la transformación lineal y esta matriz jacobiana. ¿Ok? ¿Saben? Vamos a hacer una cosa. Esto de puntos críticos yo lo voy a definir después porque me parece que hay un salto entre lo que, o sea, yo quiero ver dónde se usa esa definición de punto crítico. ¿Ok? Y entonces quisiera pasar de una vez a este tema 2.3. Antes, bueno, comento sobre esta observación que hagan acá, y es que la cuestión es que en una variable uno tiene, o para funciones de Rn en R, uno tiene los diferenciales vendrían dados de esta manera. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, la función que yo considero es la función proyección para x a la y de P1 hasta Pn, lo que hago es proyectar sobre el eje y o el eje xy que corresponde a tomar para este punto P le asigno la coordenada P sub. Entonces, eh, estos diferenciales, diferencial no es más que la coordenada h evaluada en h, no es más que la coordenada h sub i, la coordenada y del vector h. Entonces, la cuestión es que estos diferenciales se pueden, eh, se pueden pensar en cierta forma como una derivación con respecto a la variable x. ¿Ok? Y entonces, eh, esos diferenciales vienen acompañados precisamente por estas derivadas, por las derivadas con respecto a la variable que corresponde al diferencial. Bueno, esto tiene que ver más con esta forma que está acá, 11, tiene que ver más con geometría diferencial, esto se llama una forma diferencial, o uno formas diferenciales para ser más específico, ¿ok? Pero nosotros no vamos a tratar con esas formas diferenciales. Bueno, si es que llegamos a hacerlo al final del curso con el teorema de Stokes,
Entonces, hablo un poco con respecto a eso, a ese tema, ¿ok? En el caso que lo necesitemos. Ahora, yo no quiero hablar de eso porque realmente esto eh, no es importante para nuestro desarrollo, ¿ok? El desarrollo de lo que estamos haciendo. No lo- Bueno, tenemos este lema 2.3. El lema establece, yo tengo f de Rn en Rn, por supuesto f va a ser escrito de la forma f1 hasta fn. ¿Ok? Suponemos que ella es diferenciable en A, entonces se tiene que cada una de sus componentes lo es, y entonces el diferencial de f en A se calcula de esta manera. Y viceversa, si cada una de las componentes diferenciables, la f lo es, y se calcula eh, de, y se calcula el diferencial así. ¿Ok? Bueno, fíjense que la demostración, según esto, sigue simplemente de considerar componente a componente la definición de diferenciabilidad. Esto que está acá. ¿Ok? Porque recuerden ustedes que esta función que está acá es una función de Rn en Rn. ¿Ok? Entonces tiene componente F1, F2 hasta Fn. El hecho de que este límite valga 0, lo que significa es que cada uno de los límites, en cada una de las componentes, se tiene que el límite 0. Porque nosotros mostramos, en algún momento lo hicimos, que si el límite de una función de Rn en Rm existía en un punto, entonces existía cada una de las componentes, el límite de cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces, y además coincidía con las componentes del límite. Entonces, está claro que si la función es diferenciable, este límite va a ser 0, aquí estaríamos hablando del diferencial de f sub a, ¿ok? O sea, tendríamos lo siguiente, vamos a escribirlo solamente para dejarlo claro. Entonces, bien, vamos a ponerlo como un lema, tal como lo tienen en el libro. Si sea f diferenciable de Rn en Rn, diferenciable en el punto A. Entonces, f sub 1 hasta f sub m es diferenciable también en el punto A. Ok. Su diferencia y recíprocamente. Más aún, el diferencial de f sub a es más que el diferencial de f sub a 1. Bueno, aquí le pusieron, ya sé por qué le pusieron superíndice en lugar de subíndice. Es para no tener este doble subíndice acá, F1, Fn. ¿Okay? Lo que estaba diciendo es lo siguiente. Yo sé que el límite... Vamos a quitar estos paréntesis, que estos paréntesis aquí no van. Ok. Primera observación. F tiene esta forma, ¿no? F1 hasta Fm. La segunda observación es más bien un recordatorio. Recuerde que el límite, cuando x tiende a, o cuando, vamos a decirlo así, cuando h tiende a 0 de una función que voy a llamar g de h es igual a l,
donde G va de Rn en Rm y L es un elemento de Rm, si, solo si cada una de sus componentes, voy a poner esto un poco por acá, esta L es L1 hasta Lm, ¿ok? Si, solo si cada una de sus componentes tiene límite y coincide con la componente correspondiente en él, ¿ok? Entonces, cuando h tiende a 0, de G sub I de h es igual a L sub, para I, para acá, I, desde 1 hasta N. Eso lo habíamos visto antes, mostramos que eso era así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, la demostración. Como f es diferenciable, en el punto A, entonces este límite que va varias veces ya, este límite vale 0. ¿Ok? Ahora bien, pero esto equivale, según la segunda parte de la observación anterior, ¿ok? Equivale a decir que el límite, cuando h tiende a 0, de cada una de las componentes, vamos a poner entonces y f super i de a más h, vamos a borrar todo esto y a pegar eso mismo, pero poniéndole superíndice. Aquí sería superíndice i, superíndice i, y aquí también. Ok. Fíjense ustedes que esto que está acá implica que la componente, esto implica primero que cada una de las componentes es diferenciable porque se cumple la definición de diferenciabilidad en cada componente. ¿Ok? Pero no solo eso, sino que al revés también. Si esto es así para cada i, ¿ok? Para cada i, que va desde 1 hasta n, entonces resulta que lo de arriba también es cierto. ¿Ok? Es decir, es evidente que esta equivalencia que está acá, es la clave. Si tengo que la función es como es diferenciable, ella se cumple esto, pero además si se cumple esto, ella se cumple lo de arriba también. Es un sí, solo sí. ¿Ok? Entonces, está claro que f diferenciable en A, que está en Rn, sí, solo sí, cada una de las componentes es diferenciable. ¿Ok? Por eso en el libro lo que dice es que la demostración proviene de una lectura componente a componente de la definición dada de diferenciabilidad. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro. Fíjense que cuando usted ve eso acá, este lema sigue inmediatamente de una lectura componente a componente de la ecuación vectorial 4, de esta ecuación vectorial. Eso es lo que estoy haciendo acá, dando una lectura componente a componente, que sería esto. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve que componente a componente, esto tiene que ser 0, lo que eso significa es que cada una de las componentes es diferenciable. ¿Ok? Y además, pues, al revés, si uno tiene que componente a componente ya
este límite vale 0, entonces este límite también tiene que ser 0 debido a la observación 2, al recordatorio que hay como observación 2. ¿Ok? Entonces la función va a ser diferenciable cuando componente a componente lo es. Eso entonces nos lleva también a decir, por el hecho de que acá el diferencial de este, ¿quién es? El diferencial de este, de la función es de f sub a de h, o de f sub a nada más. Entonces, las componentes vienen dadas por estas que están acá. Entonces, más aún, es evidente a partir de lo anterior que el diferencial de f es efectivamente este vector. Como se quería mostrar. ¿Okay? Porque eso también, digamos, viene dado o viene, es parte de lo que nos permite concluir estas igualdades. Por un lado, el diferencial de la f está acá, es este, y por otro lado, el diferencial de sus componentes es este. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que las componentes del diferencial son precisamente las componentes o los diferenciales de las componentes. ¿Ok? Ahora, si tenemos el teorema 4, el teorema este 2.4, es el teorema con respecto a la matriz asociada al diferencial. Si f es diferenciable en el punto A, entonces, por supuesto, existe el diferencial y la matriz asociada a ese diferencial viene de esta manera. Entonces, la matriz asociada a d sub f, esta matriz asociada, por cierto, nosotros dijimos en la clase anterior, fíjense que aquí en la clase anterior habíamos dicho que a esa matriz se le llamaba la derivada de esta. Ok, eso lo estoy colocando de esta manera acá. Esto es la matriz asociada. ¿Okay? Esa matriz está f' en A, no es más que la derivada parcial, ¿sí? De fi con respecto a xj. En otras palabras, f' en A es la matriz m por n cuya entrada ijésima es la derivada de la componente f sub i con respecto a la variable xj. Es esto. Evaluar. Ok. Entonces, antes de dar la demostración de este teorema, vamos a ver un ejemplo, solo para dejar claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sea f de x, y, por ejemplo, si x coseno de y, xy cuadrado. Una función, por supuesto, de R2 en R2, perdón, R2 en R2,
dada esta forma. Entonces, fíjense que esto corresponde perdón, un momento. Fíjense, esto corresponde, disculpen, esto corresponde a X1 y esto corresponde a X2. Esta corresponde a F1, ¿sí? F1 y esta a F2. Entonces, la derivada parcial, tenemos esta, una matriz 2 por 2, ¿ok? Y las derivadas parciales que forman parte de esa matriz 2 por 2 van a ser esta. La derivada parcial de F1 con respecto a X1, que sería la derivada parcial sería la derivada parcial de con respecto a X de X coseno de Y. Y eso corresponde a coseno de Y. Eso es la entrada 1, 1. Vamos a poner esto un poco más por acá para espacio. Esa es la entrada 1, 1. La derivada parcial de F1 con respecto a X2, ¿sí? Corresponde a la entrada 1, 2. ¿Ok? Y eso es la derivada con respecto a X, con respecto a Y, perdón, a la variable 2, X2, de X coseno de Y. Eso es menos X seno de Y. Sí. Ok. Ok. La derivada parcial de F2, ahora ya derivamos la F1 con respecto a todas las variables, corresponde a la derivada parcial con respecto a X, F2 correspondía a X por Y cuadrado. Entonces, evidentemente, esto es Y cuadrado. Y finalmente, la derivada parcial de F2 con respecto a X2 es la derivada parcial con respecto a Y de XY cuadrado. 2XY. ¿Ok? Eso significa que, por lo tanto, la matriz derivada F', digamos, vamos a evaluarla en XY, que sería mi A. Ok, así que lo estoy tomando arbitrario. Corresponde a esta matriz 2 por 2. Coseno de Y menos X seno de Y, Y cuadrado y 2X. Eso corresponde a nuestra matriz derivada. Esta matriz, una observación también antes de la demostración, también es llamada la matriz jacobiana de F en A. Okay. También se le suele llamar así, la matriz jacobiana de F. Bueno, la demostración es simplemente notar lo siguiente, ¿no? En esta, okay, podemos verlo de acá. Yo lo que necesito es, para poder calcular esto, ¿verdad? Es
hallar la matriz asociada al diferencial. Por un lado, bueno, podríamos usar eso, esa expresión, o podríamos usar esto otro que tenemos acá. Nosotros sabemos que el diferencial evaluado en un vector se calcula por medio de la derivada direccional. ¿Okay? Por otro lado, la derivada direccional se calcula de esta manera. ¿Sí? Entonces, y lo que ocurre es que estas derivadas parciales que aparecen acá corresponden no más que derivar con respecto a cada una de las variables el vector f. Ok, entonces la idea es la siguiente. El diferencial. Yo necesito, insisto, la matriz asociada al diferencial. Entonces, por los resultados previos tenemos lo siguiente. El diferencial de f a evaluado en el vector b, el diferencial de f en a evaluado en b, no es más que la derivada direccional de f en a en la dirección b. Pero por otro lado, esto no es más que b sub j por d sub j de f en a. ¿Okay? J igual 1 hasta n. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense que, por otro lado, esto acá, voy a subir esto. Por otro lado, ¿quién es la derivada de su j de f en a? Su j de f en a es por definición, ¿sí? Bueno, antes ni siquiera es la definición. Vamos a ver el enunciado del teorema. En el enunciado del teorema, nosotros tenemos que f es diferenciable. ¿Ok? Como f es diferenciable, en el punto A, nosotros sabemos cómo calcular la derivada direccional. La derivada direccional se calcula según lo que vimos, simplemente en el caso esto se calcula así. Ya déjenme ver si esta es la mejor forma de hacer la demostración del teorema. No, lo voy a hacer de esta otra forma. Fíjense. Vamos a borrar esto por un momento. Y vamos a decir así. Esto es diferencial de f a 1 en b hasta diferencial f a m. Creo que es mejor. Es mejor colocarlo así. Ok. Por otro lado, ahora sí, yo sé que el diferencial de f en a, digamos, en la componente i de f, debido a que f es diferenciable, cada una de sus componentes lo es, y nosotros observamos en algún momento por acá, ya les voy a mostrar la observación, aquí en esta observación, nosotros observamos que cuando la función era de Rn en R, cada uno de sus, la derivada direccional se calculaba de esta manera. ¿Okay? Como por medio de un producto punto, el producto punto del vector con el vector gradiente. Ahora bien, esto que está acá, por uno de los resultados anteriores,
nosotros podemos escribir esto como la derivada direccional en la dirección del vector B de la función componente, f sub i, ya no aquí, evaluada en A. Ok, lo podemos escribir así. Y por la observación que acabo de dar, esto es el vector gradiente de la función componente f sub i evaluada en A punto del vector B. Ok. Entonces, fíjense lo que de esto resulta, que el diferencial de A, de la F, no de las componentes, sino de la F, y esto pasa para cada I, ¿no? Lo de las componentes. El diferencial de la F en A evaluado en B sería estos productos puntos en cada componente. Aquí sería T1 la componente I, ¿no? Ok. Bueno, noten ustedes que esto no es más que el producto de esta matriz. La matriz cuya primera fila es esta vector gradiente, y así hasta la última fila es el vector gradiente f sub m en A, multiplicado por el vector b, b1 hasta bm, hasta bm, hasta bm. Ok. No sé si se dan cuenta de que ese producto, ese vector que está arriba es precisamente este producto de matrices. Ok. ¿Y esta matriz quién es? Precisamente es la derivada de f sub 1 con respecto a x sub 1, evaluada en A, y así sucesivamente está la derivada de f1 con respecto a x sub n evaluada en A. Y bueno, así para abajo, la derivada de fm con respecto a x1 evaluada en A hasta la derivada de fm con respecto, perdón, no así, con respecto a x sub n evaluada en A. Y esto multiplicado por el vector del vector b1 hasta b. Ok. ¿Qué significa eso? Que esto que está acá es la matriz asociada. Ok. Entonces, tenemos que efectivamente la F' en A es esta, la matriz cuya I es y J entrada y J décima más que, ok, que es precisamente lo que está aquí. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, eso termina nuestra demostración y ya sabemos entonces cómo calcular la matriz asociada a una función de R en R, a una función que sea diferenciable. ¿Okay? Bueno, este teorema lo vamos a dejar acá porque este teorema es un poco largo de demostrar. Hay que
aclarar algunos detalles. Pero básicamente la idea es que yo, así como tengo funciones diferenciables, hay funciones que se llaman continuamente diferenciables. Estas funciones en otros contextos se les llama funciones de clase C1. ¿Okay? La idea es que una función continuamente diferenciable es una función que tiene derivadas parciales, ¿sí? Derivadas parciales de primer orden, existen todas esas derivadas parciales y además son continuas en un entorno de el punto donde estoy diciendo que la función es continuamente diferenciable. ¿Okay? Entonces, en suma, la función f de Rn en Rm es continuamente diferenciable en un punto A si en un entorno de ese punto las derivadas parciales de f existen, por supuesto, evaluadas en A y no solamente evaluadas en A, sino todo el conjunto. Y además, ellas son continuas en el punto A. ¿Ok? Por eso se llama continuamente diferenciable, porque ellas son, las derivadas parciales son continuas en el punto. Bueno, de hecho, uno podría decir, bueno, sí, son continuas las derivadas parciales, pero el hecho de que las derivadas parciales existan no significa que sea diferenciable. Bueno, cuando ellas existen y son continuas, la función es diferenciable, y eso es precisamente lo que dice este teorema. ¿Okay? El teorema establece que si yo tengo función continuamente diferenciable, es decir, función de clase C1, entonces la función va a ser una función diferenciable. Ya vimos en un ejercicio que yo les dije cómo se demostraba, que era el primer ejercicio de esta tanda de ejercicios que tiene esta sección, que si la función es diferenciable, entonces es continua. ¿Okay? Bueno, resulta que si la función es continuamente diferenciable, entonces va a ser diferenciable, y si es diferenciable, entonces es continua. Hay una cadena de implicaciones allí, ¿no? Vimos que si era continua, perdón, no, de hecho creo que eso no lo vimos, pero ahí, a ver, no, sí vimos en un ejemplo del video que les mostré, que si la función era continua, eso no significaba que ella fuese diferenciable, ¿no? Hay funciones continuas no diferenciables. Bueno, hay funciones diferenciables no continuamente diferenciables también. Es decir, la cadena de implicaciones que acabo de mencionar, continuamente diferenciable y diferenciable implica continua, sus recíprocos son falsos. Ya vimos que el recíproco de continuo implica diferenciable es falso, por el ejemplo que estaba en el video. Ahora, que diferenciable no implica, o diferenciable implica continuamente diferenciable, ver que eso es falso, eso lo veremos después de que mostremos este teorema. ¿Ok? Yo creo que por acá no está un ejemplo de eso. Quizás en los ejercicios, si haya algún ejemplo de función diferenciable que no sea continuamente diferenciable. Este es el ejemplo. Este ejercicio tiene que la función es continua, existen todas sus derivadas parciales, ella es diferenciable, pero su derivada parcial con respecto a x no es diferente, no es continua, 0, 0. Por lo tanto, no es continuamente diferenciable. Es diferenciable, pero no continuamente diferenciable. Ok, entonces, bueno, eso lo veremos en la próxima clase. También vamos a mostrar, Dios mediante, qué es lo que diría esto. Dios mediante, vamos a mostrar que se cumple la regla de la cadena, y además, si no recuerdo mal, vamos a mostrar también que si yo tengo una función, creo que eso no es ahora, ¿no? Pero en algún momento, esto es lo que quería decir, que si tengo una función que es 2 veces continuamente diferenciable, ser 2 veces continuamente diferenciable significa que existen no solo sus primeras, sino también sus segundas derivadas parciales, y ellas son continuas en un entorno del punto, que entonces las derivadas parciales mixtas coinciden. Eso es un teorema de Schwarz, ¿no?
de Cauchy, no me acuerdo. No me acuerdo bien de quién. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y mañana seguimos con esta historia, ¿ok?